Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en Casa de Dios para los hombres. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da, nos presenta, para que nosotros podamos reunirnos espiritualmente, unánimes en un solo sentir, ¿sí? Para rendirle culto a nuestro Dios. Por eso estamos aquí en esta tarde. Nos hemos reunido, ustedes cada uno allí en su lugar, nosotros aquí, por la situación que estamos pasando, viviendo, gracias al Señor. Estamos esperando la normalidad de las cosas, ¿sí? Siempre sumando, ¿sí? a que las cosas se tranquilicen y que vuelvan a la normalidad. Así que damos gracias al Señor. Pero estamos juntos igual, estamos juntos en el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu en nosotros es el que nos redarguye, el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos dice, el que nos frena y el que nos hace andar. Y eso es importante en cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Los que hemos creído en el Señor, los que somos creyentes, los que intentamos día a día poner nuestras vidas en las manos del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, ¿sí? Porque habemos, sí, no somos perfectos, pero habemos cristianos que luego de haber fracasado por nuestros intentos y por nuestras ideas y por nuestros impulsos, luego sí vamos y le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude. Pero hagamos de la consulta a nuestro Dios una cuestión normal en nuestras vidas, sin decidir, sin hacer nada. Primero, hablar con Dios, pedirle a Él su guía, pedirle a Él que Él nos enseñe. Una de las cosas que he aprendido en este caminar en el cristianismo es que cuando es voluntad del Señor hay algo que se llama paz acá en el corazón, cuando uno tiene que decidir y hacer algo. El Señor pone paz y además nos guía y nos muestra, y donde estamos tranquilos y donde nos sentimos bien, ese es el lugar, o ese es el camino, o esa es la idea, o ese es el proyecto, o ahí es donde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque el Señor nos guía, ¿sí? Entonces, eso es un pensamiento de hombres y mujeres que son espirituales. Ya lo dice la Biblia, no es porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir según la condición en la que estamos. Y nosotros somos personas espirituales. Entonces los espirituales se manejan diferente a los que no son espirituales. Sí, es verdad, no es que estamos suponiendo que somos superiores, son diferencias que vive el ser humano cuando el Espíritu Santo está en su vida y cuando el Espíritu Santo no está en su vida. Son cosas muy diferentes, son personas muy diferentes, situaciones y, como dije antes, decisiones muy diferentes. Y sobre todo, el acompañamiento, la bendición de Dios, ¿sí? La paz del Señor. Cuando se toman decisiones, y más cuando son decisiones importantes, ¿no? Obviamente ¿qué tipo de pan vamos a comer? Eso no es una decisión importante. Dame un cuartito de pan y como pan y listo. Pero digo, decisiones importantes en nuestras vidas. Si vamos a tener otro hijo, y si es el momento, si está bien o no, o nos quedamos con los que tenemos. Son decisiones importantes en la mudanza, el cambiarse de casa, el cambiarse de barrio, el cambiarse de iglesia, supone también eso. Entonces, todo eso son decisiones que tienen que ser consultadas primeramente con el Señor, sobre todo la familia, ¿no? Todos, para que no haya discusiones. A mí me gusta, yo quiero, yo no quiero, yo me voy, yo me quedo. Esas cosas
La familia tiene que moverse como un cuerpo, ¿sí? Y eso lo logra la familia espiritual. La familia que consulta a Dios, que busca en la palabra del Señor, que busca en oración qué es lo mejor. O cuál es la voluntad del Señor con respecto a lo que tenemos que hacer. Y también, obviamente, en el servicio a Dios, en la iglesia. ¿Sí? Cuando se nos ofrece algún trabajo en la iglesia, también tenemos que consultarlo al Señor. Sobre todo porque vamos a ser parte de un servicio a Dios, que es un servicio espiritual. Es el servicio de la adoración, del culto a Dios. Y si somos parte de ese trabajo, de todo ese movimiento, tenemos que consultar a Dios si este es mi momento, si este es... Y obviamente que sí lo es, porque el Señor abre puertas, pero el consultar al Señor nos va a dar mayor seguridad, mayor fortaleza y autoridad para hacer aquello a lo que fuimos llamados a hacer, ¿sí? Así que damos gracias al Señor porque están allí y porque nosotros estamos aquí y porque en este lugar que se llama Casa de Dios para los Hombres, en esta tarde, en esta noche, vamos a rendirle culto al Señor, ¿sí? Y qué mejor manera, como siempre, ¿no?, de rendirle culto al Señor que escuchando a Él, escuchando su palabra. Es la manera en que los hijos de Dios tienen que reunirse. Desde allí, desde la unión, comienza el interés o la búsqueda de la palabra de Dios. Y dice en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 en adelante, dice el Señor: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Ahora, cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces nosotros comenzamos a tener el conocimiento de las cosas de Dios. Y sigue diciendo el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo y al tener el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un conocimiento de la voluntad y los propósitos de Dios que lo estudiamos y lo leemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, la que Él nos ha dejado para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que estudiemos la palabra, que nos preparemos, que hablemos de Dios siempre basados en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es lo más importante que tenemos nosotros aquí en la tierra, la palabra del mismo Dios en nuestras vidas. No hay otra cosa más preciosa que nosotros podamos tener que no sea la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nuestra sed de la palabra del Señor sea una cosa sincera, no sea un cumplir, no sea un pasar el tiempo con gente conocida, sino que vengamos con sed del Señor, de la palabra de Dios. Y Él nos va a bendecir, y Él nos va a hablar, y Él nos va a decir, porque Él es nuestro papá, es nuestro Padre. Y lo que necesitamos nosotros es justamente tener
conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor. El cristiano no puede vivir solamente por lo que siente. El cristiano tiene que vivir por lo que sabe. Y aquí la palabra del Señor nos está mostrando que el cristiano tiene que saber todas las cosas, juzgar todas las cosas, dice el versículo 16. Juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, la palabra del Señor que está en nosotros, la mente de Cristo que está en nosotros, es sumamente importante cada una de estas razones por las cuales nosotros podemos y tenemos y debemos vivir una vida lejos de los pensamientos humanos, lejos de los pensamientos carnales y sentimientos carnales, lejos del mundo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no lo hace, no lo percibe. Pero no lo percibe porque además no lo busca. No lo busca, no es algo que debe hacer y decide no hacerlo. No lo busca, sus padres, sus abuelos, sus gente a su alrededor no le ha enseñado, no le ha mostrado, no le ha dicho que el ser humano sin Dios no puede vivir. No puede vivir. Y sobre todas las cosas no tiene parte en el reino de los cielos. Y sobre todas las cosas será juzgado por sus pecados y por sus malos sentimientos y por sus deleites y por sus vicios en este mundo y por no reconocer al único Dios, nuestro Señor, y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y la diferencia es esta. Hay una diferencia, insisto, no para suponernos o envanecernos y sentirnos superiores. No. Justamente somos necesitados del Espíritu de Dios, necesitados de la palabra de Dios, necesitados de la mente de Cristo. Para ello tenemos la Biblia, la palabra. Así que si usted va a una iglesia donde le dicen que la palabra, estudiar la palabra no es importante, váyase de esa iglesia. Porque la iglesia debe proponer a sus congregados que estudien la palabra de Dios. Que estudien para no caer en el error, para no caer en el ridículo, para no caer en la ignorancia. Porque por eso el Señor ha dejado su palabra. Si no, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué la llevamos debajo del brazo o en nuestro bolsito? Para que alguien nos diga y nos muestre y nosotros estemos así medio torpes buscando dónde está el libro, dónde está el capítulo, dónde está el versículo y qué es lo que quiso decir, y abramos los ojos así de grandes cuando alguien viene de visita y nos muestra el panorama de la palabra del Señor. La iglesia debe proponer y buscar tener la manera, las formas de que su congregación estudie la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. ¿Me es lícito estudiar la palabra de Dios? Por supuesto, lo puedo hacer. ¿Me conviene estudiar la palabra de Dios? Es una pregunta que no se la debe hacer ningún cristiano. Por supuesto que nos conviene estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, teniendo esas dos respuestas claras en nuestra mente y en nuestro corazón, pasamos a la búsqueda del conocimiento de la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor, y la tierra tiene que estar llena del conocimiento de la palabra del Señor. Allí en Isaías habla de la presencia del Señor cuando Él reine. Dice que va a haber paz. Los animales no van a ser animales feroces, ni van a ser animales agresivos, sino que van a convivir
los animales agresivos con los bebés de los seres humanos, porque no va a haber más agresión, ni maldad, ni necesidad de todo ello. Dice que va a reinar la paz y la armonía, porque el mundo va a estar lleno ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Así que el conocimiento, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios siempre es conveniente, siempre es necesario, siempre nos ayuda a caminar y hacer lo correcto, lo justo. Porque si no nos apoyamos en la palabra del Señor, si una iglesia no se apoya en la palabra del Señor y no insta al pueblo a estudiar la palabra de Dios, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es lo que están queriendo proponer? Escúchenme a mí, que están queriendo proponer. Yo soy el que sé las cosas. Están queriendo proponer a aquellos que no hacen que su pueblo estudie. Quieren sentir cosas. Van a la iglesia expectantes a ver qué pueden sentir. Si pues se ponen a temblar, o alguno camina de cabeza, o empieza el zapateo, el desorden. ¿Qué es lo que van a buscar a la iglesia? A la iglesia venimos a buscar la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo, a través de sus siervos, lee y explica la palabra del Señor. ¿Sí? Para que tengamos conocimiento, para que no seamos ignorantes, para que no andemos todo el día preguntándole a los demás, sino que nosotros tengamos también el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, y que podamos ser también siervos con conocimiento de la palabra del Señor. Crecer. Un buen líder, un buen pastor, es el que sabe y hace crecer buenos líderes en su iglesia. Pero si los mantiene en la ignorancia, no va a tener crecimiento. Entonces van a venir tal vez personas a ver el espectáculo, pero no van a tener conocimiento de la palabra del Señor. Así que, querido hermano, querida hermana, hay que estar en una iglesia donde la palabra de Dios sea lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante que cualquier otra cosa, la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo lo que hace es buscar distracciones. Quiere distraer su mente, ¿sí? Fíjese que hay infinidad de ofertas de distracciones. Deporte, música, actuación, cine, teatro, un montón de cosas, ¿sí? Salidas al aire libre, viajes, vacaciones, todo para despejar o descansar la mente, o pasarla bien, o pasarla hermoso. La iglesia no es eso. A la iglesia no vamos a divertirnos o a despejar nuestra mente. A la iglesia vamos, y a la iglesia venimos a escuchar la palabra del Señor y a tomar conocimiento de la palabra del Señor. Y las propuestas de la iglesia tienen que ser estas. Cualquier departamento de la iglesia, sea de damas, caballeros, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, cualquiera de esos lugares en el que podamos ocupar y tener un tiempo de reunión, ¿para qué? Para estudiar la palabra del Señor. En la escuela dominical, ¿a qué llevamos a los niños? A que aprendan la palabra del Señor. En las reuniones de jóvenes, ¿qué hacemos? Y ahí es una pregunta. ¿Qué hacemos en las reuniones de jóvenes? Hay que implementar el estudio de la palabra del Señor. Para que después, cuando tengan que tomar decisiones, cuando tengan que decidir cosas, sepan lo que tienen que decidir. Estamos en un tiempo donde las decisiones son muy importantes, sobre todo las decisiones de los cristianos, porque podemos
tomar una decisión importante y arruinar toda nuestra vida útil, espiritualmente hablando, porque hemos tomado una decisión que no ha sido buena. Entonces, tenemos que tener cuidado. Una de las decisiones que pueden arruinar nuestra vida es casarnos con alguna persona que no sea creyente, por ejemplo. Una persona que se casa con una persona que no es, con otra persona que no es creyente, ya está tomando una decisión equivocada, errada. No, lo que pasa es que se quieren mucho, hay un amor, hay una cosa, no pueden vivir uno sin el otro. Y buscamos canciones para acompañar ese amor, y buscamos amistades, y todos los quieren, nos rodean, pero hay algo que los separa, que es la fe en Cristo. Y en algún momento esas canciones van a dejar de ser, esos amigos van a dejar de estar, y se van a quedar solos, y allí van a comenzar a ver las diferencias. Y ahí va a ser el problema. Entonces, para que el pueblo tome buenas decisiones, la palabra de Dios es muy importante para la salud espiritual del pueblo. Gloria a Dios. Nosotros hemos venido aquí en esta tarde a adorar el nombre del Señor y también a presentarle al Señor nuestras vidas y ponernos a cuenta con Él. Decirle, Señor, yo en realidad necesito que me fortalezcas en esto porque no lo estoy manejando bien, no lo estoy haciendo bien, me está faltando sabiduría, me está faltando lo que sea que esté faltando. Me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, cometí esta falta, este pecado. Pero con el Señor no necesitamos intermediarios. Es yo y el Señor, vos y el Señor. Y vamos a recibir la bendición del Señor porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero antes de ello vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar canciones, vamos a decirle lo grande que es, lo que significa para nosotros, lo importante que es la presencia del Señor entre nosotros. Es muy importante que Él esté aquí hoy. ¿Sí? Pastora, por favor. Bendiciones para todos los hermanos los cuales se unen a esto que es reunión online desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí en Casa de Dios para los hombres. Bienvenido sea a esta reunión que vamos a compartir palabra del Señor, como decía el pastor, y vamos a adorar. Pero primero vamos a orar para dejar todas las cosas en las manos del Señor. Acompáñame. Cerramos los ojos y hagamos una oración a nuestro Padre. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por este día, por este momento, esta oportunidad que tú nos das para adorarte. Tiempo de buscar tu presencia. Tiempo de una relación contigo, con el Espíritu Santo. Jesucristo, mi alma te alaba y te bendice, te da toda la gloria y la honra, porque solamente tú eres santo, mi Dios. Gracias. Gracias porque tú me has tomado, Padre, del pozo cenagoso. Gracias porque tú me cogiste, porque tú me salvaste, porque tú me redimiste, porque tú me perdonaste, porque es más, mi libro es tu libro. En tu libro está mi nombre. Me has dado vida eterna. Jesús, gracias por las armas que tú me has dado, la palabra, tu espíritu, la oración. Gracias. Gracias por cada una de las vidas de mis hermanos, donde se encuentren en países diferentes, provincias, ciudades. Gracias, Padre, porque somos un pueblo, somos familia, somos tu cuerpo, Jesús, que en esta hora nos unimos para adorarte, Jesús. Dejamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todo lo que, el afán que puede llegar a arrastrarnos en este mundo. Amén, sí. Que gime. Padre, fortalécenos, mi Dios, en este día.
Dejamos nuestra familia en tus manos. Entregamos nuestra boca, nuestro labio, nuestra mente, nuestra alma para adorarte con todo nuestro ser. Jesús, gracias. 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 Vengo a ti, Señor. Aleluya. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán. Por el poder de tu amor, Cúbrenos, mi Dios. con tu amor, rodéame. Tómanos entre tus manos. Cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo Nuevas fuerzas tenemos como el águila. tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbrenos con tu espíritu, Padre. Con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré con las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré. Nos levantaremos en el nombre de Jesús. Y me Nuestra generación, hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya. Nos levantaremos con el poder de su amor. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas por ciertos motivos, por enfermedades, distintas circunstancias económicas, relaciones en la familia, aún cuestiones en la iglesia, en el ministerio, con el matrimonio entre los hijos,
Cosas que también a veces hay una lucha en nuestra mente, como decía Pablo, hay esa vieja vida, esa carne que no podía matarla, esa lucha que tenía él, que pensamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué acá? Y es como que no entendemos ciertas cosas de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y solamente tenemos que creer, rendirnos en las manos del Señor Jesús, sabiendo de que Él está aquí, Él está allí, Él está en todos los lugares. ¿Y sabes qué pasa cuando Él está y hay un corazón dispuesto buscándole a Él? Él se mueve. Y cuando Él se mueve, sucede como cuando hay viento en los océanos, en los mares. Cuando hay un viento muy, pero muy fuerte, las olas empiezan a sacudirse y el viento sopla. ¿Y qué causa ese viento? Las honduras, las olas del océano. Y dentro de la profundidad también suceden distintas cosas en la vida que hay en el mar. Así es nuestro Dios. Es un soplo del Espíritu. Y cuando Él sopla con su Espíritu, ahí empieza a activarse su poder. No hace falta hacer grandes oraciones con gritos, con repetidas palabras, como versos. Es solamente entregarse en las manos de Dios y buscar su presencia, sabiendo que Él se está moviendo y Él va a hacer ese milagro del cual tú estás esperando, pero solamente poniendo la confianza en el Señor, nada más. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te Aleluya, Él está donde tú te encuentras. Él se está moviendo. Y sabemos que cuando Él está ahí, y se siente muchas veces el silencio de Dios, no tenemos que preocuparnos porque Él está obrando con sus ángeles a través de la palabra de Dios. Un siervo de Dios esperaba que Dios se moviera y estaba en una cueva. Entonces se produjo un terremoto y dijo: wow, sí, este tiene que ser la palabra, la voz de Dios, porque mi Dios es potente. Y salió, ¿sabes qué? No era Dios. En otro momento fue un recio viento y dijo: este es mi Dios. Y salió afuera y no era la palabra de Dios. Y así hubo ciertas circunstancias muy fuertes. Y él pensaba que era la palabra, era Dios que le estaba hablando. Pero simplemente escuchó un silbido muy suave, un murmullo. Y ahí estaba Dios. No quiere decir que siempre Dios se va a mover cuando hay una explosión, cuando hay un sacudimiento, cuando la tierra se estremece. También en la calma y en el silencio, ahí está Dios. No hace falta de gritar, saltar. No. Si bien en un momento el Espíritu te manda a hacerlo, sin culpabilidad, el Espíritu te va a guiar. Pero seamos libres, seamos guiados por el Espíritu Santo y no por las emociones. Que el Señor se mueve como Él quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Vamos a seguir adorándole al Señor, porque hoy es sábado. Y hoy es sábado, yo digo, y es como si fuese un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, jueves, viernes. Todos los días son días del Señor. Pero bueno, apartamos un día de la semana para rendirle todo ese tiempo a nuestro Dios. Cuando estás con Él es un poco de cielo cada día. Dejas los temores, se van los dolores, vives en felicidad. Es cuando tu sueño de entregar su corazón se realiza. Es cuando tu sueño de entregar su corazón se realiza. Cuando estás con Él es un poco de cielo cada día. Dejas los temores, se van los dolores, vives en felicidad. Es cuando tu sueño de entregar su corazón se realiza. Es cuando tu sueño de alegrar su corazón se realiza. Es cuando tu sueño de alegrar su corazón se realiza. Es cuando tu sueño de alegrar su corazón se realiza.
comunión, apartarnos un poquito y cerrar la puerta y estar con Él en silencio, orando, que se escuche, o en pensamientos. Pero lo más hermoso es poder estar en comunión con Él. Es un momento tan especial, único, que no lo podemos cambiar con nada ni nadie. Impagable, porque se lo pagó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que tú puedas estar con Él, para que tú seas privilegiado, porque tú eres un hijo y una hija de Dios, un siervo de Dios, y las puertas del altar están abiertas a través de su sangre. ¿Y sabes qué? Cuando la presencia del Señor se implanta, cuando entramos en la presencia del Señor, ahí sentimos el fuego del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasa cuando hay fuego? Hay alguien que le teme el fuego santo. Por eso muchas veces decimos que tenemos que tener cuidado. ¿Quién hacemos que administre desde el altar para que no rinda fuego extraño? Porque el fuego de Dios es fuego consumidor, fuego que quema. Y hay alguien que le teme. Es tu enemigo. ¿Quién es? Satanás, la serpiente antigua. Amén. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. Aleluya. ¿Tienes tú un enemigo? El enemigo más grande del cristiano, primeramente, somos nosotros mismos. Es la carne, es nuestro yo, es nuestro ego, es la vieja vida, nuestras costumbres. Ese es nuestro primer y mayor enemigo. El otro es el que quiere verte callado,
destruido. Te quiere paralizar, enmudecer. ¿Qué es Satanás? ¿Y sabes qué? Hay una solución. Corre a la presencia del Señor. Que ese fuego se empiece a prender. Y sabes, las cadenas son rotas y las ligaduras son desatadas. No hay mucho para hacer. Que está bueno hacer ayuno. Amén, está bueno. Porque uno se fortalece. Uno recibe la presencia del Señor. Hay muchas cosas que en la palabra de Dios está para cumplirlas y para hacerlas. Pero que no se hagan repetitivos, que no se hagan costumbre. Que realmente cuando Dios te hable sea así. Pero que cuando tengas que orar, el reino de Dios no se trata solamente de pelear tú, porque Cristo dice, mía es la batalla, yo soy el que ha vencido y tú eres más que vencedor. ¿Y cómo? Ir a la presencia del Señor, que el fuego arda, sus ángeles, su Espíritu Santo, y ahí vas a ver cómo tus enemigos van cayendo uno tras del otro. No hace falta gritos, no hace falta lo que tú sabes. Muchas veces lo que vemos, no criticamos a nuestros hermanos, pero queremos ver cómo hacía Jesús, porque Jesús nos dejó un ejemplo. Jesús no iba caminando a los gritos, reprendiendo. Es más, cuando Él se presentaba, ¿sabes qué? Él no tenía que decir quién era. Cuando Él se presentaba como Él era, la misma presencia de Dios y el Espíritu Santo ardía continuamente, que como tenemos que ser nosotros, que el Espíritu Santo arda continuamente en nosotros. Los diablos, los demonios temblaban y decían, déjanos en paz, ya no estás aturdiendo, déjanos, ¿qué quieres? Mándanos a otro lado, no nos perturbes, porque tú eres el Hijo de Dios. Y lo tenían que hacer callar, porque lo reconocían. Y no andaba a los gritos diciendo, yo soy. Ya lo reconocían, porque sentían la presencia de Dios que estaba dentro de él. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Porque necesitamos saber dónde está nuestro Dios. ¿A dónde lo tenemos que encontrar? ¿Dónde está? En los momentos que necesitamos. Y el Señor nos va a hablar a través de su palabra, por eso no te la pierdas. Vamos a cantarle al Señor, vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Vamos a renovarnos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cámbianos. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor de gloria, te damos gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por este momento en el cual vamos a escuchar tu palabra. Gracias por este tiempo de adoración. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Atamos todo espíritu que nos quiera distraer. Jesús, danos el entendimiento. Llénalo, Padre eterno, de tu unción, de tu espíritu, a tu siervo, nuestro amado pastor Ernesto Fernández. Úsalo como siempre tú lo haces, con esa gracia y ese amor, hablando a través de sus labios, palabra tuya, palabra que convence al pecador, palabra que, Señor, que estremece los corazones para correr a tus brazos, palabra que nos hace perdonar a nuestro prójimo y conocer cuánto nos ama. Levantamos un muro y un antemuro alrededor de tu siervo. Señor, enséñanos a honrar a tus hijos, a tus siervos, a tu instrumento. Señor, lo recibimos con toda la honra a nuestro amado pastor, quien va a ministrar tu palabra, en la cual vamos a recibir sanidad, liberación, entendimiento, conocimiento. Amén y amén. Recibimos a nuestro pastor Ernesto Fernández. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Agradecemos al Señor su presencia. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? Ya Moisés, en una oportunidad, allá en Éxodo capítulo 33, le pregunta al Señor: ¿y quiénes seríamos nosotros si tú no vas con nosotros? Seríamos unos más de estos pueblos idólatras, rebeldes, renegados que hay en el mundo. La diferencia que había en el pueblo de Dios era que Dios estaba con ellos. La diferencia que hay en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas, la diferencia es que Dios está con nosotros. Por eso el renuevo que hablaba esta canción es muy importante, es muy necesario para que nosotros renovemos nuestro pacto con Él. Siempre renovemos nuestro pacto, ¿sí? Hagamos nuevamente un momento de íntimo con el Señor, una retrospección en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestras vidas, y lo que tenemos que solucionar, arreglar, reparar para agradar a Dios. Porque esa es la manera en que vamos a retener al Señor con nosotros. Porque Dios es santo y habita en la santidad. Y si nosotros no buscamos la santidad, el Señor se va a retirar. El Espíritu Santo se retira cuando no hay santidad, cuando no hay una consagración a Él. Cuando hay una permanencia del pecado, el Espíritu Santo se retira. Entonces nosotros tenemos que siempre buscar agradar al Señor para que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a comprender su palabra, a entender su palabra. Es muy importante, porque si no, ¿qué sería de nosotros sin la presencia del Señor? Seríamos una religión más, una secta más, una forma filosófica de vida. Che, pero mira qué lindo lo que hacen, y nada más, y no habría
digamos, estas expectativas de vida eterna, de salvación que tenemos nosotros, esta expectativa de vivir un día en el cielo con el Señor, ¿sí? No tendríamos la palabra viva del Señor en nosotros, que permanentemente nos está hablando, nos está diciendo. El Espíritu Santo nos habla, como dice la Biblia, nos redarguye, ¿sí? Nos reprende y nos dice las cosas que tenemos que hacer y cómo las tenemos que hacer. Por eso es poderoso. El Señor es poderoso en nosotros. Tiene poder. Él está con nosotros. Pero si no estuviera, no tendríamos razón de estar. Pero ¿por qué estamos hoy aquí? Porque somos su pueblo. ¿Y por qué somos su pueblo? Porque Él está con su pueblo. Amén. Así que importante. Hoy en día las cosas no están bien. Yo me preguntaba cuándo estuvieron bien. Pero bueno, hoy en día las cosas están peores, entonces. Vamos a decirlo así, ¿sí? No están bien o están peores. Y la pregunta que se hace muchas veces el hombre y la mujer de hoy en día es: che, está todo mal. Estamos mal con el tema de la justicia, estamos mal con el tema de la política, estamos mal con el tema de la economía, estamos mal con el tema de la salud, estamos mal con el tema de la familia, estamos mal con los matrimonios, estamos mal en todo. Estamos mal en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros parientes. Ya la armonía, la paz, la misericordia, el perdón, hay cosas que no funcionan ya en la sociedad porque la misma sociedad la ha apartado de su vida. Entonces, las atrocidades cometidas por el hombre y los desastres naturales están llevando al mundo al pánico, al miedo y a una desestabilización. Y hace pensar que Dios nos abandonó. Cuando uno está desestabilizado, no está estable, seguro, parado en la roca, como dijo el Señor Jesucristo, Él es la roca. Si nosotros no estamos parados sobre Él, estamos desestabilizados. Y es como está el mundo hoy en día. Y no nos vamos a remitir y hablar solamente de nuestro país, porque viste, nosotros los argentinos, todo el mundo está desestabilizado, a nadie le importa nada del otro, hay un egoísmo total y todo el mundo tiene un valor. Y el valor es que si no, el otro no gana, no nos favorece. Hay egoísmo, hay vanidad, hay ganancias deshonestas, no hay equidad. No hay verdad, no hay sinceridad. Las amistades, les puedo asegurar que las amistades hoy están y mañana no están. Una amistad prometida por ciertas circunstancias en la vida, una amistad que pareciera que fuera de hierro, una cosa que no se va a romper jamás, por una cosa u otra razón se rompió, no está. ¿Y dónde está mi amigo? ¿Dónde está aquel que me prometía fidelidad y aguante, porque era mi amigo y compartíamos cosas? ¿Dónde está? No está. No está más. No le convino ser mi amigo. O a mí no me convino ser su amigo, entonces ya no lo busco, ya no me busca, ya no nos buscamos y se acabó la amistad. Tan fácil. Y el mundo se pregunta, ¿Dios nos habrá abandonado? Yo creo que es al revés. Y no lo creo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Así que acá no vengo a hablar de lo que yo creo, sino vengo a hablar de lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, la carta que Pablo envía a los romanos, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el estado en el que el mundo hoy en día está viviendo. Han dejado de lado a Dios. La sociedad, los países, las organizaciones internacionales, ninguna de ellas promueve el acercamiento a Dios, sino que buscan de alguna u otra manera solucionar ellos los problemas que hay en el mundo. Y no lo solucionan, lo empeoran. Si no, pensemos, por ejemplo, en el FMI, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se creó, y después usted búsquelo, ¿sí? Documéntese con el tema. Fue creado para ayudar a los países emergentes. Pero resulta que hoy es un lugar donde se pide prestado, donde la usura internacional se maneja de una manera despiadada, porque se le presta dinero a los países emergentes y luego se los domina por esa deuda que no pueden pagar y los obligan a hacer cosas que van en contra de las necesidades de ese país y de las costumbres y de la cultura de ese país. Y lo que es peor, va en contra, como dije antes, de las necesidades de la pobreza y de los viejos, y va en contra de todo aquello que debemos cuidar y proteger. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados económicamente por esas asociaciones internacionales que dicen ayudar, pero no ayudan, esclavizan. Y eso sucede a nivel internacional, como también los planes familiares mundiales que existen. El plan Parenthood es una asociación internacional que lo que quiere hacer es planificarte la vida. Si vos vas a tener tantos hijos y nada más, un hijo en algunos países, en otros países 2, y en otros países, si no, tenés mejor. Porque lo que quieren es que la repartija de los tesoros del mundo, de los bienes del mundo, sean cada vez más para ellos que para el resto del mundo. Entonces, cuanto menos hijos se tienen, menos tienen ellos que dar. Y promueven, por ejemplo, la homosexualidad. ¿Por qué? Porque los homosexuales no pueden tener hijos. Promueven el lesbianismo. ¿Por qué? Porque las lesbianas no pueden tener hijos. Promueven el casamiento entre personas del mismo sexo. Promueven un sexo seguro y le enseñan a los niños de 4, 5, 6 años ya cómo cuidarse del sexo y cómo conocer su cuerpo y cómo conocer el cuerpo del otro. Entonces disfrazan a las nenas de nenes y a los nenes de nenas para que sepan cómo es la cosa. Todo por intereses que no tienen nada que ver con los intereses del interior del ser humano. Y hay otras asociaciones, que en este momento no recuerdo, pero hay otras asociaciones que se dedican justamente a achicar la población del mundo para que la repartición de los bienes sea más para ellos. Y el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero Dios también se pregunta, ¿dónde está mi mundo? El que yo he creado, el que yo hice con tanto amor, con tanto cariño, me he dedicado a hacer todas las cosas y yo vi que eran todas para bien. Es más, creé al hombre con un libre albedrío, con un razonamiento, para que pueda sacar conclusiones y pueda tomar decisiones. Lo creé en libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué caminos están tomando? ¿Qué pensamientos hay en ellos?
¿quiénes se creyeron que eran? Porque si tenemos que empezar a pensar cuáles son los logros del ser humano, hemos logrado muchas cosas en la ciencia, en la cultura, si se quiere, pero no hemos logrado nada en lo espiritual, ni en lo moral. En lo espiritual la única manera que se puede lograr un avance es teniendo una relación con Dios. Y en lo moral se está yendo para atrás, estamos retrocediendo. En vez de avanzar en la moral, estamos retrocediendo. Estamos caminando hacia un camino que vivimos por instinto. Vivimos por lo que siento, por lo que quiero, por lo que me gusta. No importa si eso que quiero y que me gusta lastima o hiere a otra persona. A mí me gusta, a mí me parece bien y yo lo voy a hacer porque yo estoy empoderado de mi cuerpo, de mi vida, de mi mente. Yo soy dueño y señor, dueña y señora de mi mente y de mi vida. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera hacer con mi vida. Y hemos quitado a Dios. Por ejemplo, la hemos quitado de nuestras escuelas. Ya la Biblia no se enseña más en ningún colegio o escuela del mundo, diría yo. Ya no, la Biblia ha quedado fuera de las instituciones educativas. Antes había momentos para leer la Biblia, explicar, las maestras explicaban. Porque, que yo sepa, el cristianismo es la religión oficial de nuestro país, pero no se enseña. Somos cristianos porque nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y más fueron cristianos. Pero no somos cristianos, no somos un país cristiano porque vivimos una vida cristiana, no. Somos cristianos porque alguien dijo alguna vez que somos cristianos, pero nada más. Pero no se vive con los valores cristianos, con una moral cristiana. Nosotros hemos abandonado a Dios. ¿Saben? Lo que leí aquí en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, nos deja claro qué es lo que dice acá. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Entonces, fíjese que alguien hoy escribe esto, para hoy nuestros días. No se vaya a la época de Pablo, hace 1900 años atrás. Si no vengamos a nuestra vida actual y leamos esto como si recién nos hubiera llegado a la mano de parte de Dios. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y por eso estamos como estamos. Y después decimos, ¿dónde está Dios? Y el Señor dice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi creación? ¿Dónde está ese hombre, esa mujer que lo creé con tanta delicadeza y con tanta capacidad y con conocimiento y con libertad? ¿Dónde están? Se envanecieron, dice el versículo 22, que profesando ser sabios se hicieron necios. Y hoy estamos gobernando y siendo gobernados por necios que han dejado a Dios de lado y creen que con su sabiduría política o con su sabiduría filosófica o con su sabiduría institucional o haciendo ciertas obras, no lograron nada. No hemos logrado nada. Estamos peor que nunca. La violencia, la muerte, el desamparo, la pobreza sube y sube. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a Dios.
arrepentirnos, arrodillarnos y sin sentirnos culpables por abandonar a Dios, por dejar en manos del hombre las instituciones que debían estar en manos de Dios, como las instituciones educativas. Porque un joven, un adolescente o un niño que se cría bajo los mandamientos del Señor, bajo las virtudes cristianas, de los frutos cristianos, le puedo asegurar que va a ser un hombre y una mujer que va a ser útil para su prójimo. Hoy nadie es útil para su prójimo. Todos están buscando su propio bien y cada uno envaneciéndose, haciéndose necios, con su corazón entenebrecidos, tenebrosos, oscuros, vacíos, sin metas, sobreviviendo. Eso es lo que está sucediendo con el ser humano. Pero el ser humano, como no quiere hacerse cargo de sus fallas, de sus faltas, entonces le echa la culpa a Dios. ¿Y Dios dónde está? Que nos ve a los niños pobres, a las madres pobres, madres solteras, los niños en la calle, no teniendo que comer, no teniendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando se mueren, cuando matan a alguien? ¿Dónde está Dios? El tema es que Dios le ha dejado al hombre y a la mujer el mundo porque nosotros le hemos abandonado para crear nuestro mundo. Una vez le explicaba a alguien que me decía, se murieron 4 amigos míos yendo a Mar del Plata en un accidente y se murieron los 4 jóvenes. Y él me preguntaba a mí, sabiendo que yo era cristiano, ¿y Dios dónde estaba? Que no lo salvó. Entonces yo le dije, mirá, estas 4 personas, que lamento que hayan fallecido, iban según los trazados de la ley del hombre. Tenían que ir a cierta velocidad que no iban casi al doble. Tenían que respetar ciertas leyes de tránsito que no respetaron. E iban además alcoholizados cuando no tenían que ir alcoholizados. ¿Y por qué entonces le vamos a echar la culpa a Dios si quienes no cumplieron las leyes del mismo hombre fallecieron? ¿Por qué es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios. Es culpa nuestra que no obedecemos ni las leyes creadas por el hombre, ni las leyes de Dios, mucho menos. Y entonces suceden las cosas. Y después preguntamos, ¿por qué Dios permitió? No, Dios es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, pero es un Dios que respetuoso a nuestras decisiones. Hemos decidido sacar a Dios de nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir, no están más las palabras de Dios en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las instituciones educativas, no está más la palabra de Dios. Así que no tenemos derecho a preguntar dónde está Dios. Ni siquiera tenemos derecho a reclamarle nada, porque Dios está donde siempre estuvo y siempre buscó tener con nosotros una relación. No podemos ahora nosotros echarle la culpa al Señor, porque ellos, dice Romanos capítulo 1 versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El mundo decidió no tener en cuenta a Dios. Deciden cosas, hacen cosas, compran, venden, hacen negociados,
viajan para otro lado del mundo, se hacen negocios, qué sé yo, y se manejan y se entre gallos y medianoche, como decimos por acá, por Argentina, se arreglan cosas bajo cuerda, en la oscuridad, y después no sabemos qué pasó, pero nada de lo que se hizo sirvió, ni fue la solución para nada. Es más, estamos peor. En todos los ámbitos de nuestras vidas, en este mundo, estamos peor. Porque no tuvieron en cuenta a Dios y no quieren tener en cuenta a Dios. No quieren. No buscan. Porque ellos creen que son capaces de poder manejar el mundo. Entonces vamos a juntar a todos los gobernantes del mundo y preguntarles a cada uno de ellos qué hicieron con esa oportunidad que tuvieron para arreglar cada uno de sus países. ¿Por qué sus países sufren hambre, sufren pobreza, sufren marginalidad, sufren violencia, muerte, falta de salud, falta de asistencia? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Han decidido dejar a Dios. Y pregunto, ¿por qué? ¿Para hacer qué? Desastre. Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces, hoy no podemos ir a reclamarle al Señor, Señor, mira lo que está pasando. No, querido hermano, no, querida hermana. Este mundo va a vivir, va a sufrir las consecuencias de su desobediencia y de su alejamiento de Dios. Dios va a cuidar de sus hijos y de su pueblo, porque nosotros, por misericordia de Dios, hemos tenido la gracia de aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces el Señor nos ha elegido, somos su pueblo, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, somos su pueblo, somos su manada pequeña. Y Él nos va a llevar con Él cuando Cristo venga. Pero el mundo no, va a sufrir las consecuencias, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. No quisieron obedecer la palabra de Dios. Se creyeron capaces, se creyeron sabios, filosofaron, dijeron, bueno, esto se maneja de esta manera, aquello se maneja de esta manera. Los políticos tienen una capacidad para hablar, ¿sí? Una vehemencia para decir las cosas, y parece que lo que ellos dicen es lo más profundo que se haya dicho jamás en el mundo. Sin embargo, es todo vacío, porque no logran nada. ¿Por qué? Porque estamos peor. ¿Por qué? Porque ellos, ni el pueblo, buscan a Dios. Entonces es necesario que nosotros, los hijos del Señor, tengamos en cuenta esto cuando nos preguntan, che, vos que sos cristiano, ¿Dios qué hace con todo esto? Entonces tenemos que decir, che, vos que sos humano, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en el gobierno, en la salud, en la educación? ¿Dónde está? Lo estamos secando cada vez más y estamos introduciendo maldades, pecado, degeneramiento. Eso estamos introduciendo en nuestras escuelas y colegios. Y después nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hagámonos cargo. ¿La culpa de quién es? Nuestra, del ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios. El Señor va a participar en nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis. Busque allí Apocalipsis, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3, versículos 20 y 21 dice, he aquí, dice el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, porque el Señor es respetuoso de nuestras decisiones. El que abriere, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor está. Y las bendiciones del Señor y todo lo que Él tiene para con nosotros. Allá en Lucas capítulo 4 el Señor dijo: yo he venido a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los esclavos por los vicios y los pecados. El Señor vino a predicar el año agradable de Dios. Vino eso. Pero a los que le reciben. Los que no reciben, no reciben. Los que no quieren, no quieren. Y lamentablemente nuestras sociedades, ya sea orientales, occidentales, todo el mundo no quiere recibir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sigue tocando las puertas. Sigue tocando las puertas. Y con la promesa vigente hasta ahora de que aquel que le abre su corazón y se entrega al Señor, el Señor va a cenar con vos. ¿Sabes lo que es que Dios venga a tu mesa y cene con vos? ¿Sabes lo que es? Lo que significa, el valor que tiene que Dios esté en tu vida. Yo te propongo que cuando el Señor toque, y ahora está tocando a tu corazón, vos le abras la puerta de tu corazón, le permitas entrar y lo abraces y lo tengas con vos y no lo sueltes nunca. No solamente cenar, desayunar, almorzar, merendar, pasear con el Señor, estar con Él permanentemente, porque eso es lo que Dios quiere. Pero el mundo lo dejó. El mundo no le abre las puertas al Señor. El mundo sigue en su mente entenebrecida, necia, creyendo que puede solucionar lo que no puede solucionar ni en su corazón, ni en su familia. No pueden manejar sus familias y quieren manejar un país. No pueden manejar su municipalidad y quieren manejar el mundo. Y quieren tener razón. Y están lejos de Dios. No pueden. Entiendan, no pueden. Sin Dios no pueden. ¿Por qué? Porque hay un enemigo mortal que está haciendo desastres para que el hombre se pierda y vaya al infierno. Se llama Satanás, el diablo. El Señor va a hacer algo. El Señor va a hacer algo. Hebreos, vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en el libro de Hebreos. ¿Dónde andará Hebreos, no? A ver, por acá está. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 12, versículo... Hebreos 12, versículo 25. Dice así, a Jesús, no, perdón, el 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No vamos a escapar de la amonestación de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios es inconmovible, no se puede mover. Dios no lo permite, Dios lo estableció y así va a ser siempre. Y eso vamos a heredar nosotros. Vamos a ir a vivir ahí, a un reino inconmovible. Nadie va a poder moverlo ni hacer nada.
Tengamos gratitud, dice aquí la palabra en el versículo 28, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, tu Dios y mi Dios es fuego consumidor. Cuando Dios se enoja, agárrate, Catalina, porque Él es fuego consumidor. Eso le pasó a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Le pasó a Nínive, por ejemplo, en la época de Nahum. En la época de Jonás, lo perdonó a Nínive. Pero en la época de Nahum, lo destruyó a Nínive. Porque no seguían pecando y no querían hacer caso a la voz de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, perfecto, los destruyo. Y los destruyó. Y los destruyó. Y eso es lo que en el mundo está por suceder. El Señor se va a manifestar de una manera tremenda. Tremenda. Y demos gracias, el pueblo de Dios, y seamos fieles. Demos gracias que nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo cuando el Señor manifieste su ira sobre este mundo. Demos gracias. Y el Señor va a hacer algo. Los que reclaman que Dios haga algo, les tengo una noticia. Dios va a hacer algo. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Insisto en que estoy predicando la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurre. Deuteronomio capítulo 4, versículos 24, 25 y 26. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra, si se corrompen e hiciesen escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos. Dios le promete al pueblo de Israel que si su pueblo no le obedece y además caen en idolatría de imágenes y estatuas, Él le dice que Él es celoso, Dios es celoso, no le gusta que nosotros vayamos a pedirle a nadie lo que le tenemos que pedir a Él. Porque esos nadie no existen, no son nadie justamente. El único verdadero Dios poderoso, todopoderoso, es nuestro Dios que está en los cielos. Y nosotros le tenemos que pedir a Él. Y si así no lo hacemos, Dios, que es fuego consumidor y celoso, nos va a destruir. Como es, lamentablemente, el destino de este mundo que no está buscando a Dios. Entonces, aquellos que dicen, che, que Dios haga algo, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Apocalipsis capítulo 22. Vamos para la otra punta de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Bueno. Apocalipsis 22. Dice así la palabra del Señor, 22, 12. He aquí, dice el Señor Jesucristo, estas son palabras del Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. Y viene con galardones para recompensar a cada uno por su fe, por su creencia. No, no dice eso. Dice que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Tu obra, mi obra. Nosotros debemos ser personas cristianas fructíferas, que tengamos frutos.
los frutos del Espíritu. Esas son nuestras obras, que las hacemos ¿con quién? Con nuestro prójimo. Entonces Él va a recompensar a cada uno según nuestras obras. Lo dice aquí la palabra. Y no hay un contexto que diga lo contrario. Es la palabra del Señor Jesucristo diciendo: yo vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra. El Señor va a venir y va a recompensar. O sea, a los que preguntan qué está haciendo Dios, Dios está preparando la venida del Señor Jesucristo para llevar a su pueblo y premiar a cada uno según su obra. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Y con el mundo... Con el mundo lo que va a pasar es que va a ser destruido. Porque el Señor ya lo decidió así. El mundo va a ser destruido. Y no va a ser agradable. No va a ser agradable. Esto es un tema para otro momento. Pero lo que importa acá es que no pensemos que Dios ha abandonado al mundo. Hagámonos cargo, como seres humanos, y veamos cómo nosotros, en conjunto, hemos abandonado a Dios. Lo sacamos de nuestras casas, lo sacamos de nuestras escuelas, lo sacamos de nuestras universidades, lo sacamos de la política, lo sacamos de la economía, lo sacamos de todo a nuestro Dios. Dios ya no decide nada, no opina, porque nosotros no lo dejamos. Hacemos lo que queremos. Y como lo queremos y cuando se nos ocurre hacerlo. Y después decimos: ¿y dónde está Dios? Qué necio que podemos llegar a ser. Entonces, hermanos, busquemos predicar la palabra del Señor. La verdadera palabra del Señor. No la de las ofertas. No aquellas palabras que decretan cosas. No aquellas palabras que le ordenan al Señor lo que el Señor tiene que hacer. Yo que hay gente, predicadores, que yo te ordeno, o el decreto. No. Obedezcamos primero. Seamos obedientes primero. Seamos humildes y obedientes. No pacte con Dios con dinero. A Dios no le importa tu dinero. No necesita tu dinero. Si necesitas dinero, trabajá. Siervo de Dios, si necesitas dinero, trabajá. Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Así que si necesitas dinero, trabajá. Busca tu trabajo, trabajá. Y sé ejemplo para los demás. Sobre todo en estos días, que no le sobra el dinero a nadie. Sobre todo a las personas de clase media, trabajadoras, que tienen hijos. No pueden mantener toda una familia y toda una iglesia porque a nosotros se nos ocurre. No, trabajar. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar a este mundo, ¿sí? Y la salvación, dice acá en Joel, la salvación viene, según Joel capítulo 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O sea que mundo, gente, pueblo, lo importante en toda esta situación que vemos que es inmanejable y que no hay persona que sea capaz de solucionar las cosas porque no la hay, todos echan la culpa uno al otro, no la hay. La salvación viene de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que te sugiero y me aconsejo y te aconsejo que invoquemos el nombre del Señor. Invoquemos el nombre del Señor. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo lo oiré desde los cielos, dice el Señor. Y tendré misericordia y sanaré su tierra. Hermanos, invoquemos el nombre del Señor.
No le pidamos a las personas que hagan lo que no saben hacer, lo que no están preparados para hacer, no están capacitados, sino que están siendo usados y abusados por Satanás para destruir el mundo. No creamos en eso. Invoquemos el nombre del Señor. Ahí sí vamos a recibir las bendiciones, los favores de Dios y vamos a ser salvos. Dios te bendiga mucho. Hermosa la palabra del Señor. ¿Dónde está Dios? Cuánta injusticia, ¿no? Cuántas cosas que pasan en el mundo. Y a veces nos decimos, si habría un Dios no pasaría tal cosa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo involucramos a Él en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno? Dios perdone, pero Él no necesita tu autorización para involucrarse y meterse. Pero Él es tan respetuoso que Él espera que tú vayas y le abras la puerta. No es un Dios que se manda. Pero también dice que los otros días, no me acuerdo si el pastor estuvo dando un estudio por Zoom o en una charla estuvimos charlando y me comentaba, o en un programa de radio, que dijo que muchas veces la paciencia de Dios se le termina. Y yo dije, wow. Éxodo 33. Éxodo 33. 33. Y dije, wow, no juguemos. ¿Dónde está Dios? Búscalo, hállalo y llévalo donde tú quieras, porque ahí se verá la gloria de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, porque es necesario, Señor, que muchas veces nos quede bien en claro en nosotros para poder también transmitirles a las personas que muchas veces le encontramos y nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y poder tener fundamentos de la palabra. Mi Dios, gracias. Gracias porque nosotros como cristianos sabemos dónde está. Él está aquí. Y está donde nosotros vayamos. Él está en el colegio, está en nuestro trabajo, está en un colectivo, está en un avión, está en nuestro hogar, está en un negocio donde nosotros nos encontremos, porque nosotros, el deber de nosotros es llevar la palabra de Él y Él se va a ir trasladando. Pero si tú no lo haces, dice que aún las piedras hablarán. Los niños, los inocentes. Señor, que a través de esta palabra veamos que tu palabra y tu espíritu está tratando a personas en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu, trayendo liberación, sanidad, fortaleza. En el nombre de Jesús, salvación eterna, Padre. Una transformación completa, cambiando su corazón. Cámbianos, transfórmanos, conforme a tu imagen y semejanza y a tus propósitos, los cuales fuimos nosotros llamados para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como el ciervo busca por las aguas, así clama
a mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya, le damos gracias al Señor por esta hermosa reunión que hemos podido compartir con todos ustedes aquí en Casa de Dios para los Hombres. En la página de Facebook queda todo registrado. Si no has podido verlo en vivo, entra y ahí lo vas a poder ver. Ahí tenemos todas las cosas. También nuestro ministerio está ligado a Radio Jesús Marcando la Diferencia, la cual también tiene su propia página en Facebook. Te invitamos a que entres, que des un like y ahí vas a poder ver toda la programación que tenemos durante la semana. Te cuento, los lunes tenemos la editorial del lunes. Son reflexiones que dejan distintos siervos para tu semana. Esta semana vamos a estar subiendo la reflexión de nuestra amada hermana, sierva de Dios, la cantante cristiana Nadina Fernández. También los martes y viernes a partir de las 20 horas, siempre hablando de horario argentino, aunque todo queda en nuestra página, nada es borrado, todos los materiales aún de muchos años atrás también están todos, hay un montón de material. Por eso le decía, martes y viernes a partir de las 20 horas está también el pastor Ernesto Fernández ahí con su programa Primera Ley, compartiendo palabra de Dios, enseñanza, comunicaciones con distintos hermanos, escuchando distintas y diferentes canciones cristianas de distintos compositores y también de sus propias canciones. Y también estamos orando. Y te quería compartir también que los jueves, todos los jueves, estamos compartiendo material de la educadora desde Miami que nos está mandando material de la familia Vientre Seguro. A las 12:30 horas los jueves subimos. Lina Ortega, sí, perdón, me están corrigiendo, me equivoqué. Porque tengo un montón de cosas aquí, no me quiero olvidar de nada. Bueno, y también quería comunicarles que el pastor Ernesto Fernández está haciendo estudios bíblicos. Hemos subido en la plataforma tanto de Radio Jesús Marcando la Diferencia y Casa de Dios para los Hombres, ahí es donde tú te puedes comunicar. Está haciendo las clases del Instituto Bíblico Crecer. Hay muchas materias muy importantes, muy interesantes como ética, religiones, diferentes religiones, si me puede tirar. Sí, hermenéutica. Hermenéutica, bueno, Cristología. Cristología, y también toca mucho, bueno, Apocalipsis y hay un montón de cosas. La verdad que bueno, es muy interesante. Así que si quieres
puedes comunicarte a través de nuestra página, mandándonos un mensaje, y te vamos a estar diciendo a qué hora y cómo es cómo son todos los pasos para cumplir. Así que no te lo puedes perder. Es tan importante aprender la palabra de Dios, tener conocimiento para no llevarnos, que nos lleven de un lado y para el otro. También quería informarte de que tanto como Radio Jesús y Casa de Dios tiene su propio canal en YouTube. En Radio Jesús, el canal es Radio Jesús Marcando la Diferencia. Vamos a estar subiendo siempre los programas de nuestro pastor. También tenemos el canal de la iglesia. El canal de nuestra iglesia es Iglesia Casa de Dios para los hombres. Ahí se lo he dejado bien informado cuando empieza la programación. Así que puedes entrar ahí y ahí vas a ver también todas las diferentes reuniones, canciones y también algunos anuncios que son muy importantes. Y suscríbete, suscríbete, tanto como ese como también el de Radio Jesús Marcando la Diferencia. Nos puedes seguir también a través de Instagram. Nuestro Instagram de Casa de Dios es C de Dios P L Hombres. C de Dios, todo con minúscula. L P Hombres, que es Casa de Dios para los hombres. Vamos a ver si lo podemos cambiar, hacerlo un poquito más fácil, así no se complica. Pero yo también siempre se los dejo ahí siempre escrito. Así que también nos puedes seguir a través de Instagram. Así que estamos en la plataforma de Facebook Live, estamos en la plataforma de YouTube y estamos también en la plataforma de Instagram. Si nos quieres seguir, nos puedes seguir. Vamos, acompáñanos. Es tan lindo, importante, es tan especial de que los hermanos nos unamos y estemos en contacto unos con el otro. Así que bueno, Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas aquí desde Argentina en Casa de Dios para los hombres con las reuniones online. Sigan orando, sigan cuidándose, aún si se han vacunado. Los que tienen otro pensamiento también los respetamos, pero cuidemos, distanciamiento, barbijo, manden mensajes, alcohol, dice el pastor aquí, mucha agua también, hay que limpiarse, hay que lavarse mucho. A ver, antes de la pandemia también era necesario. Mi papá siempre, cuando veníamos de afuera, siempre me hacía lavar las manos con jabón. Eso es muy importante. Y bueno, que la pasen muy lindo este fin de semana y todos los días. Que Dios bendiga a toda la familia en Cristo, a todos los hermanos que nos han seguido y a los que nos van a seguir siguiendo. Manden mensaje, llámense por teléfono. Llamen a los abuelos, a los padres. Los hermanos, comuníquense, perdónense. Es tiempo de amar. Acuérdense, Dios es amor y Cristo viene pronto. Y Cristo viene a buscar una esposa, una iglesia, un cuerpo sano, perdonado y lleno de amor. Dios te bendiga. Quien te habla, la pastora Gloria de Fernández.